Estimados hermanos, Dios les bendiga y les permita seguir disfrutando de una vida abundante que nos ofrece el Señor Jesucristo por medio de su palabra. Damos gracias al Señor por permitirnos un día más poder entrar a sus hogares con estas enseñanzas a través de compartir la palabra de Dios, porque es necesario que todos conozcamos lo que Dios dice en su palabra, que todos conozcamos el mensaje del Evangelio, que todos conozcamos que el Señor Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador personal y el único que murió en la cruz y que resucitó al tercer día para perdonar nuestros pecados y regalarnos la vida eterna. No hay nadie más que la Biblia diga sino Jesucristo. Por lo tanto, seguimos compartiendo estas enseñanzas de la palabra de Dios y ahora estamos en una serie sobre los hechos de los apóstoles con la intención de que todos conozcamos los hechos que se dieron desde el inicio, desde que Jesucristo ascendió a los cielos y cuando se inició la iglesia cristiana y los eventos que se dieron durante todo este tiempo que están escritos en los hechos, cuando la iglesia nació y comenzó a esparcirse el evangelio por todo el mundo conocido. De manera que hoy seguimos en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles y vamos a ver el versículo 8. Realmente iniciamos con el 6 y 7, pero realmente el enfoque está en el versículo 8, porque nos habla de ese poder que recibe todo cristiano. Toda persona al momento de recibir a Cristo como su Salvador personal, recibe el Espíritu Santo de Dios y el poder que nos da para ser precisamente testigos de Cristo, para que podamos llevar las buenas nuevas de salvación al mundo. Dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 6 al 8. Vamos a leerlo y después compartiremos unos comentarios. Dice la palabra de Dios. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué promesa hay aquí en este versículo 8 de Hechos de los Apóstoles? Lo cual se cumplió en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo de Dios vino en forma de lenguas de fuego y cubrió a todos los que estaban allí reunidos, los apóstoles y otras personas que habían reunidas, y entonces allí recibieron poder para comenzar a predicar el evangelio y se formara la iglesia cristiana, la iglesia primitiva. Los discípulos querían saber cuándo sería el tiempo en que el Señor restauraría el reino en Israel. Pero Jesús fue categórico, contundente. No les tocaba a ellos saber los tiempos. Solo Dios establece los tiempos en que deben ocurrir las cosas. A nosotros tampoco nos toca saber cuándo Dios hará las cosas. Solo tenemos que confiar, tener fe en que el Señor hará las cosas. Hoy en día hay muchas falsas enseñanzas, inclusive personas religiosas que prometen fechas para el fin. Nadie lo sabe y el Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 24. Solo el Padre que está en los cielos. El Señor aquí no dijo cuándo sería el tiempo, pero sí algo importante. El Señor hizo una gran promesa. Recibirían el poder del Espíritu Santo. Esto involucra valor, entrega,
confianza, conocimiento, habilidad y autoridad. Eso nos lo provee el Espíritu Santo de Dios cuando viene a nuestras vidas. Los discípulos necesitarían todo esto para cumplir con su misión, llevar el Evangelio a todas las naciones. Si usted cree en nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador personal, usted puede experimentar el poder del Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo hoy en día no anda por allí y luego se va de la persona. Se recibe inmediatamente. Una persona acepta a Cristo como su Salvador personal y se queda morando allí en el creyente, tal como fue prometido por el Señor Jesucristo allá en el Evangelio de Juan, cuando dijo que era necesario que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo de Dios y se quedara con nosotros siempre. Fue una promesa y aquí en Hechos la está confirmando, y luego en Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, se hizo realidad la promesa. El Señor Jesucristo prometió a los apóstoles que recibirían el poder para ser testigos de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, el Espíritu Santo, cuando viene a nosotros, nos da ese poder para ser testigos de Cristo. Cuando los apóstoles recibieron el poder del Espíritu Santo, primero recibieron el poder, luego fueron testigos con resultados extraordinarios. Y usted puede, por eso estamos estudiando esto, porque usted va a poder ver cómo la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, se fue desarrollando por el poder que le dio el Espíritu Santo a los apóstoles. Nosotros a menudo tratamos de invertir el orden y testificamos dependiendo de nuestro propio poder y autoridad. Eso es un error. Es el Espíritu Santo de Dios el que da el poder. Testificar no es mostrar lo que podemos hacer por Dios, sino mostrar y decir lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestras vidas. Eso es testificar de Cristo. Cristo ha hecho algo nuevo en nosotros. Nos ha transformado, nos ha dado vida eterna, nos dio una vida espiritual cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nos cambió nuestra vida y eso es lo que tenemos que comunicar a otros. Esto es ser testigos de Cristo. Jesús se instruyó a ser testigo a las personas de todas las naciones acerca de lo que Él hizo. En otras palabras, podemos ver aquí lo que Él dijo en Mateo 28, 19 al 20. Dice allá que tenemos que ir a todas las naciones, tenemos que hacer discípulos, tenemos que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tenemos que enseñar las verdades de la palabra de Dios. Esa es la gran comisión, la orden dada a la iglesia. Esto fue lo que comenzaron aquí los apóstoles y lo que tenemos que hacer nosotros también. Pero no lo hacemos solo. No tenemos el poder para hacerlo. Es el Espíritu Santo que vino a nosotros el que nos da el poder, la sabiduría, el discernimiento para llevar el mensaje del Evangelio a otras personas. Jesús nos instruyó a hacer este trabajo. Pero aquí Jesús le dijo que tenían que esperar hasta que viniera el Espíritu Santo a sus vidas, les llenara el Espíritu Santo. En Lucas 24:49 podemos ver, Lucas 24:49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ese poder era el Espíritu Santo en la vida
de los creyentes, y ese poder lo tiene todo aquel que cree en Jesucristo como su único y salvador personal. Dios tiene una labor importante que quiere que usted haga en su nombre, pero debe desarrollarla por el poder del Espíritu Santo. La instrucción fue a todas las naciones, incluyendo a los gentiles, a nosotros. De manera que ese es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad, pero hemos recibido la herramienta, el poder por parte del Espíritu Santo para llevar el mensaje de salvación a otras personas. Asegúrese usted que ya creyó en Cristo de contribuir con el esparcimiento del mensaje del amor de Dios por medio del Evangelio. Sea usted también un testigo de Cristo, pero para esto primero la persona tiene que recibir a Cristo como su Salvador personal. Y una vez recibe a Cristo como Salvador personal, usted recibirá el poder para llevar el Evangelio a otras personas y ser testigos de Cristo. Le dejo con esta reflexión. Haga valer la promesa del Señor y vaya y hable de Cristo a otras personas. Que el Señor les bendiga.